Hola, en este video vamos a hacer un análisis geopolítico de la República de Seúl, recapitulando los conceptos hablados en este orden. Vamos a hablar de su contexto espacial, es decir, su contexto geográfico y cómo este va a afectar geopolíticamente. Vamos a analizar su contexto histórico y cómo se ha visto este afectado. Vamos a analizar su contexto político y esta relación de cómo su política se lleva y se relaciona con respecto a la política de sus vecinos y países involucrados con él. Vamos a hacer un análisis de su contexto de la organización política y gubernamental y y también vamos a hablar de un punto según AS de cómo los cambios de la organización gubernamental han repercutido en cuestiones culturales, económicas y ambientales. Y por último, haciendo una recapitulación de estos diferentes análisis, vamos a hacer un análisis geoestratégico del país y para dar una conclusión de cómo se relaciona con los demás. La República de Seúl es un estado africano sin salida al mar, rodeado de 6 vecinos y con una historia reciente de conflictos internos. Su principal vulnerabilidad geográfica está en la provincia de Alfi, un territorio rico en diamante, petróleo y litio, pero reclamado por Siempre Están, que apoya milicias y busca alterar el mapa. Esa geografía define sus imperativos geopolíticos: controlar Alfi, garantizar la seguridad territorial y evitar fragmentación del Estado. Desde ahí se desprende la gran estrategia, que debe orientar el rumbo del país, estabilizar la democracia, recuperar capacidad de defensa y aprovechar sus recursos naturales. Esto se traduce en códigos geopolíticos, es decir, la forma en que el Estado define amenazas y oportunidades. Las amenazas son evidentes: la presión de Siempre Están y la acción de milicias armadas. Las oportunidades están en la inversión extranjera y en el respaldo internacional. Finalmente, todo esto desemboca en el uso del poder nacional, que para Seúl no pasa tanto por la fuerza militar, porque carece de un ejército consolidado, sino por la diplomacia, la legitimidad internacional y el apoyo de organizaciones como la Unión Africana. En términos de objetivos nacionales, Seúl busca garantizar su continuidad como Estado, reforzar la gobernabilidad democrática y mantener control sobre sus recursos. Sus intereses nacionales están en reducir vulnerabilidades como la falta de seguridad en Alfi y aprovechar oportunidades económicas para aumentar su peso en el sistema internacional. La República Independiente de Seúl, situada en el interior del continente africano, enfrenta un escenario geopolítico complejo, marcado por su historia de conflictos internos y su actual proceso de pacificación, desde hace 5 años, después de pasar por 3 décadas bajo gobiernos de dictaduras militares, lo que llevó a la intervención por parte de militares sudafricanos de Angola, del Congo y Brasil, bajo la autoridad de la Unión Africana, que ya ha desplegado fuerzas de paz para estabilizar la nación. También aparece con fuerza la Unión Europea, interesada en consolidar la democracia y garantizar estabilidad en la región. El actor más emergente y más notable es China, que primero invirtió en infraestructura y ahora envía asesores militares, mostrando un claro intento de profundizar su influencia política y estratégica. Desde el lado geográfico, su condición de país sin salida al mar lo limita al comercio internacional, aunque lo hace clave como zona de paso para corredores terrestres estratégicos. Además, sus recursos naturales aún poco explotados despiertan el interés de potencias extranjeras. Sin embargo, en el mapa geopolítico coloca a Seúl en un espacio vulnerable, pues su ubicación interior lo hace depender de la cooperación de los países vecinos para acceder a rutas comerciales. Esto lo vuelve un terreno de competencia entre actores occidentales y actores orientales, como lo es China, que buscan asegurar presencias en el corazón del continente africano.
En cuanto al gobierno de Seúl, tiene como fortaleza el liderazgo internacional del presidente Sirgeun Kim, quien pasó 24 años en la cárcel por su actuación política, lo que lo llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 2013. Por su importante liderazgo en el proceso de pacificación del país, en 2015, el presidente Kim fue reelegido para otro mandato de 5 años. Respetado por su papel en la pacificación. Sin embargo, su debilidad es la fragilidad institucional y la dependencia de apoyo externo para mantener la estabilidad. Para los actores externos, la Unión Africana tiene legitimidad regional, pero capacidades limitadas. La UE tiene recursos financieros y apoyo diplomático, aunque su presencia directa en seguridad es reducida, mientras que China cambia capital económico con una creciente influencia militar, lo que representa una fortaleza decisiva frente a competidores. En síntesis, Seúl es hoy un país en transición, desde la geografía, la competencia entre potencias y las tensiones entre estabilidad interna y presiones externas. Modelan un tablero geopolítico que puede definir el futuro del continente africano. Los vecinos de Seúl son parte esencial del tablero geopolítico. Con 5 de ellos, a dónde están, aquí están, ya están, no sé dónde están y nunca están, ha mantenido relaciones pacíficas por más de 50 años. Sin embargo, el gran desafío es siempre están, que gobierna bajo el régimen militar desde hace décadas y reclama a Alfie como parte de su territorio histórico. Esto no solo genera tensiones bilaterales, sino también preocupaciones en a dónde están, que teme el fortalecimiento militar de siempre están y se acerca a la comunidad internacional para contenerlo. La estabilidad de Seúl, por tanto, no depende únicamente de sus recursos, sino del delicado equilibrio con sus vecinos inmediatos. Los jugadores estratégicos son claves para entender el tablero. Siempre están, actúa como un rival directo buscando modificar las fronteras y apropiarse de Alfie. A donde están y la Unión Africana funcionan como contrapesos apoyando la estabilidad regional. A nivel global, China amplía su influencia con infraestructura y asesores militares. Rusia interviene con sus empresas energéticas y el grupo Wagner para proteger proyectos petroleros. Las compañías británicas, australianas y canadienses controlan gran parte de la minería de diamantes. La Unión Europea respalda la gobernabilidad democrática y Estados Unidos se opone a la creación de un armamento nuevo. Todos ellos compiten por mercados, recursos e influencia, pero también se comportan como aliados circunstanciales o rivales según el tema. En conclusión, el caso de Seúl refleja la idea de que la geopolítica es la guerra por el espacio y por el control de recursos. Su posición encapsulada lo conecta con la lógica de Mackinder sobre el dominio terrestre. Controlar Alfie significa controlar el corazón de su poder, pero al mismo tiempo depende del poder marítimo global descrito por Mahan porque sus recursos solo adquieren valor al salir al mercado internacional, bajo la protección de potencias externas. Así, Seúl es un microescenario del gran juego donde la coherencia estratégica, imperativos como gran estrategia, códigos y poder nacional se mide frente a las ambiciones de jugadores estratégicos y vecinos que buscan moldear el orden a su favor. Como sabemos, tras décadas de dictaduras militares, la República de Seúl tuvo una transición pacífica a la democracia bajo el liderazgo del presidente Gun Kinteh. Esto ya lo recapitulamos en el contexto histórico y sabemos que este paso de un sistema autoritario a un sistema presidencialista significó grandes avances a la estabilidad, aunque también este dejó algunos cabos sueltos que vamos a recapitular ahora. Primero tenemos que tener en cuenta cómo se organiza este Estado, el cual se organiza en torno al Poder Ejecutivo fuerte, encabezado por el presidente y un congreso compuesto de 125 diputados y 15 senadores, los cuales tienen funciones legislativas y de representación. Este modelo
permite en gran manera abrir espacios para reformas, aunque existan algunas propuestas de sectores políticos y sociales de evolucionar a un sistema parlamentario que garantice mayor representatividad y gobernabilidad. Sin embargo, la herencia de las dictaduras pesa, y hablando de los cabos sueltos que habíamos mencionado, hay que tener en cuenta que las antiguas divisiones militares fueron desmanteladas en el proceso de pacificación. Pero algunas de estas unidades militares se reconfiguraron en cuerpos de Guardia Nacional localizadas en las montañas del norte, es decir, en la zona de conflicto que se tienen con Siempre Están, donde sabemos que tienen un conflicto sobre el territorio del norte. También teniendo en cuenta esto, hay que saber que estos cuerpos militares actúan de una manera sin plena subordinación del gobierno central, por lo cual no se tiene del todo control de cómo participan estos. De manera paralela, el servicio de inteligencia Intel-SEAL, que fue creado durante la época militar, ahora está bajo el control policial. Este sigue operando, pero sin una supervisión parlamentaria o del gobierno apropiada, por lo cual se han desatado un montón de escándalos de corrupción, torturas, desapariciones vinculados con este organismo, según se ha reportado, lo cual debilita la credibilidad estatal y muestra cómo ciertas estructuras autoritarias persisten dentro de una institución democrática. De esta misma manera pueden entrar en algunos conflictos tanto internacionales con respecto al territorio del norte o contra la oposición gubernamental, lo cual debilitaría el poder gubernamental actual. Ahora hablando del asunto económico, tenemos que saber que la República de Seúl busca consolidar una identidad política marcada con diálogo, desarrollo y apertura internacional. Esto lo podemos ver con los diferentes negocios internacionales que se han tenido en la zona debido a que el país tiene grandes reservas de minerales como el diamante, por lo cual ha permitido la explotación de estos recursos por empresas privadas tanto canadienses, británicas o australianas. Además de que se ha descubierto buenas reservas de petróleo, una reciente descubrimiento de buenas reservas de litio. Por lo cual ellos han creado también una empresa estatal llamada PetroSeúl para poder explotar estos recursos y beneficiarse económicamente para el desarrollo. No obstante, de esta manera también han encontrado diferentes temas que chocan con este problema, ya que las reservas más grandes de estos minerales y recursos se encuentran en el territorio de la provincia de Alfién, que es el territorio que se encuentra en disputa con Siempre Están. Por lo cual se tiene un problema de intervención en esa zona, sumado a que la zona se afirma como una zona de protección ambiental y ancestral por ser territorio indígena. Así que si sumamos esto también a que con la intervención empresarial internacional se han reportado por parte de la oposición del gobierno diferentes corrupciones sobre grupos de inteligencia como es la CIA, podemos ver una debilitación o un enfrentamiento a la estabilidad democrática del gobierno. Además de tener la problemática de la explotación tanto ambiental como la intervención en territorios ancestrales. Y teniendo esto en cuenta, sabemos que el problema con la frontera con Siempre Están complejiza aún más la situación, pues además de tener estos problemas y de las corrupciones en la zona que ya mencioné, el país de Siempre Están financia diferentes milicias en la provincia de Alfié para debilitar el control estatal y fomentar la inseguridad en la zona. Así, debilitando el control del gobierno en la zona disputada y generando un problema para que el país pueda equilibrar tanto su democracia, los recursos, el desarrollo y la paz, diferentes problemas ambientales y ancestrales con el territorio indígena,
y contra las acusaciones de la oposición. Y finalmente los cabos sueltos ya mencionados que ha dejado las anteriores dictaduras militares. La geoestrategia de la República de Seúl está marcada por su ubicación al interior del continente africano y por el hecho de compartir fronteras con 6 estados. La ausencia de salida al mar obliga al país a depender de corredores terrestres y de la cooperación con sus vecinos para asegurar los intercambios económicos y la seguridad territorial. El vecino más problemático es Siempre Están, que queda ubicado al norte del país. Este país, bajo un régimen militar, reclama la provincia de Albi como propia y ha apoyado con armas a grupos de milicias que operan en la zona. Su política expansionista y el fortalecimiento de su sector de defensa constituyen la principal amenaza para Seúl. Desde la perspectiva de la geoestrategia, esta situación convierte a la frontera norte en su punto más vulnerable del territorio, ya que además concentra diferentes recursos como lo son los diamantes y el petróleo. En contraste, a donde están, el vecino occidental mantiene tensiones históricas con Siempre Están, de quien fue parte hasta 1947. Por esta razón, observa con recelo el crecimiento militar de su antiguo rival. Esta rivalidad abre una ventana de oportunidad para Seúl, que puede convertir a donde están en un aliado estratégico en caso de conflicto, configurando así un equilibrio regional frente a la amenaza del norte. El resto de vecinos, que son Aquí están, Ja están, No sé dónde están y Nunca están, han sostenido relaciones pacíficas durante las últimas 5 décadas. Desde una perspectiva geoestratégica, todos estos estados cumplen la función de un cinturón de estabilidad, ya que permiten a Seúl concentrar sus recursos de seguridad en el norte sin temor a múltiples frentes de conflicto. Además, todas estas fronteras ofrecen rutas alternativas frente al comercio y el acceso a mercados internacionales, lo que reduce parcialmente la vulnerabilidad que implica no tener ningún tipo de salida al mar. Ahora en este contexto, la geoestrategia de Seúl debe orientarse en 3 objetivos principales en relación con sus vecinos. El primero de ellos es contener a Siempre Están en la frontera norte mediante alianzas diplomáticas y mecanismos de seguridad colectiva impulsados por una Unión Africana. Segundo, consolidar a donde están como un socio natural, aprovechando su rivalidad con Siempre Están para construir un frente común de disuasión. Y tercero, profundizar la cooperación pacífica con los demás estados vecinos, reforzando su papel como socios comerciales y garantizando corredores de transporte que compensen la falta de salida marítima. Para resumir todo, el vecindario de Seúl define su geoestrategia de manera clara. Mientras que la frontera norte representa el mayor desafío de seguridad y de soberanía, las demás fronteras ofrecen oportunidades para equilibrar el poder, diversificar las alianzas y asegurar el acceso regional al comercio y a los recursos. Así, la supervivencia y la estabilidad del Estado dependen directamente de cómo gestione sus relaciones con el resto de 6 vecinos.